2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Les habla el profesor Fabián Apaza de Ciencias Sociales y hoy continuamos con el tema de el periodo crucista, recordando la historia de Bolivia. Muy bien, entonces entramos al tema el periodo crucista, que es parte importante de la historia de nuestro país. Como sabemos, Bolivia nace a la vida independiente el 6 de agosto de 1825 y nuestro primer presidente fue Simón Bolívar, quien deja la presidencia después de estar 4 meses en el poder y asume la presidencia nada menos y nada más que el mariscal Antonio José de Sucre, que entra a la presidencia del 1 de enero de 1826 hasta su renuncia el 18 de abril de 1828. Él deja la presidencia por los conflictos internos que tenía nuestro país. La oligarquía de nuestro país no dejaba gobernar a Antonio José de Sucre. Es así que él también decide renunciar a la presidencia de nuestro país, de estar aproximadamente por 1 año y meses más en la presidencia de nuestro país. Y asume de manera interina la presidencia José María Pérez de Urdininea, ¿no? Quien es el primer presidente boliviano, ¿no? Pero interino. ¿Qué quiere decir esto? Que es el primer presidente nacido en tierras bolivianas. Y él está en la presidencia el 18 de abril de 1828 hasta el 2 de agosto de 1828. Si nos ponemos a pensar y nos vamos a dar cuenta que hay un periodo de transición en esta época, ¿no? Donde los presidentes son interinos. Después de José María Pérez de Urdininea, entra a la presidencia José Miguel de Velasco, igual, otro presidente interino. Pero este presidente ocupa en 4 ocasiones lo que es el trono de presidente, ¿no? Y su mandato más largo fue el tercero, ¿no? Recordar que estos 2 primeros son interinos, no son elegidos por el pueblo, ¿ya? Posterior a esto, el que tenía que ocupar la presidencia de la República de Bolivia era el mariscal Andrés de Santa Cruz, el cual no se encontraba en nuestro territorio, sino se encontraba en el vecino país del Perú, ¿no? Es por eso que estaban ocupando puro presidentes interinos. Posterior a esto, entra otro presidente interino, el señor Pedro Blanco Soto, que solo estuvo 5 días en la presidencia, ¿no? Cuando es asesinado el 1 de enero de 1829 y deja, ¿no?, la presidencia. Y vuelve a asumir el señor José Miguel de Velasco. Una vez que asume José Miguel de Velasco, llega del Perú Andrés de Santa Cruz y asume como presidente. Y a continuación veremos los actos administrativos y acciones de estabilización de Bolivia durante el gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz y Cala Humana. El presidente Andrés de Santa Cruz ya es un presidente que marca dentro de la historia un periodo crucista, ¿no? Como estamos llevando el tema, el periodo crucista, por el mariscal Andrés de Santa Cruz. Y a continuación veremos los actos más importantes que realizó durante su gobierno. Y ahí tenemos, ¿qué es lo que hizo Andrés de Santa Cruz?, ¿no? Promulga el código o los códigos civil y penal y mercantil de la minería dentro de nuestro país. También crea un ejército semiprofesional que llegaría a consumir hasta el 50% de los presupuestos de nuestro país, ¿no? Entonces, vemos los actos administrativos que va realizando Andrés de Santa Cruz. Trata de estabilizar a nuestro país, ¿no? Otros de los actos más importantes que realizó es que en 1831 convoca elecciones para una segunda asamblea constituyente, donde se va a aprobar la nueva constitución, ¿no?, con un corte liberal, ¿no?, en el cual ratifican a Andrés de Santa Cruz como presidente de nuestro país. Hay que recordar que Andrés de Santa Cruz tuvo uno de los mandatos más largos, de 1829 a 1839, ¿no? 10 años en el poder.
tuvo otros actos administrativos donde declara propietarios de tierras a los caciques indígenas, ¿no? Que muestren posesión por al menos 10 años de las tierras que ellos poseían, ¿no? Donde ellos regulan tanto el pongueaje como el tributo que realizaban en esa época, ¿no? Entonces, vemos aquí los actos que iba realizando. También el presidente Andrés de Santa Cruz funda las universidades en La Paz y en Cochabamba, la UMSA y la UMS en cada departamento, y crea un impuesto único a la minería del 5%. Hay que recordar que la base de la economía de nuestro país durante sus primeros años de creación fue la minería, ¿ya? Y uno de los actos administrativos, ya para finalizar, podemos decir que construye un camino, ¿no?, de Potosí al puerto de Cobija, ¿no?, recordando que Bolivia nace con un acceso al Océano Pacífico, ¿ya? Pero por este camino que abre Andrés de Santa Cruz solo pasa 1/3 de las mercaderías que generaba nuestro país, ¿no? No se usaba mucho, ¿ya? Entonces, un acto de los más importantes que realizó Andrés de Santa Cruz fue el siguiente, ¿no? La anexión de Tarija a Bolivia, o crear el departamento de Tarija. Durante el gobierno de Tarija, recordemos que en la independencia de Bolivia, ¿no?, solo nace con 5 provincias, ¿no? Y Tarija no estaba dentro de las provincias con las que nace Bolivia. Estaba al margen geográfico, ¿ya? Entonces se consideraba que Tarija era parte de las provincias de Salta o de las provincias unidas del Río de la Plata, la actual Argentina, ¿ya? Entonces la población tarijeña se reúne en un cabildo y toma la decisión, ¿no?, de ser parte de la República de Bolivia, ¿no? Pero esto no es del agrado de las provincias del Río de la Plata, o vamos a decir de la Argentina. Pero todo este conflicto que se estaba originando entre Bolivia y entre Argentina termina con la creación del departamento de Tarija en el año de 1831 en el gobierno de Andrés de Santa Cruz, ¿ya? La Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Quizá es el acto o el hecho más importante del mariscal Andrés de Santa Cruz, unir a los dos países, Perú y Bolivia, ¿no? El mariscal Andrés de Santa Cruz, quien gobernó el Perú en 1826 hasta 1827 y luego llega a Bolivia en 1829 y gobierna hasta 1839, como ya dijimos, siendo uno de los gobiernos más largos que tuvo nuestro país, ¿no?, crea la Confederación Perú-Boliviana, ¿no?, donde tuvo una duración, la Confederación tuvo una duración, vamos a decir, de 3 años, desde 1836 a 1839, ¿ya? La Confederación Perú-Boliviana se crea para poner orden al caos político y social que se vivía en el Perú. Es por eso que el mariscal Andrés de Santa Cruz ingresa al país vecino y donde logra vencer en distintas batallas, como ser la de Yanacocha, Socabaya y Uchumayo. Y al final logra establecer el orden político y social en el vecino país. Pero no todo es color de rosa, ¿no? Esta confederación llega a su disolución, ¿no?, por el rechazo de los países vecinos como ser Argentina y Chile, que se vieron amenazados por esta confederación, ya que se sentían amenazados tanto en sus intereses geopolíticos y se sentían muy amenazados y decían que Bolivia y Perú iban a conquistar todo el territorio americano, ¿no? Entonces, aquí juega un papel muy importante el señor Agustín Gamarra, quien encabezaba la oligarquía peruana, ¿no?, y enfrentó a la Confederación Perú-Boliviana y logró desestabilizar el gobierno de Andrés de Santa Cruz. Así también la resistencia de la Confederación, logrando victorias ante las invasiones territoriales realizadas por Argentina, que declaró la guerra a Bolivia, la cual triunfó en la batalla de Montenegro, consolidando así la permanencia de Tarija en Bolivia, ¿no? Y vemos que en 1839 el ejército de Chile,
junto al ejército restaurador peruano, ¿no?, atacan a Bolivia y le declaran la guerra a la Confederación Perú-Boliviana, derrotando, ¿no?, en la batalla de Yungay. Y es así que Andrés de Santa Cruz renuncia a la presidencia de Bolivia y decide la disolución de la Confederación Perú-Boliviana. Con esto llegando al fin y dando fin a su gobierno gubernamental, ¿no? Bueno, espero que el tema de hoy se haya entendido y para reforzar tus conocimientos no se olviden revisar su texto del Ministerio de Educación. Conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos. Chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.